Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, hoy sacaron ustedes un artículo en Cibanco, un análisis que me hizo muy interesante. Cómo tanto el banco como la Fed en Estados Unidos, como el Banco Central el de México, Banjico y la Fed, están en proceso de escoger dirigentes. Y cómo, aunque usted no lo crea, Estados Unidos es mucho más transparente que México. Todos decimos que en México que va a ser Alejandro Díaz de León, si es interno, que si se va Pepe Mí de candidato, renuncia a la Secretaría de Hacienda, podría ser Pepe Mí si no se va de candidato. Pero en realidad, efectivamente, no hay ningún comunicado oficial de nadie diciendo cuáles son los candidatos. Mientras que el muy a su estilo, Donald Trump, por lo menos se ha dicho que se va a reunir, hasta se reunió con Janet Yellen y que le está considerando. Hay una mayor transparencia, pero cuéntanos. Sí, efectivamente, Trump ya de una gama de personajes lo ha reducido, la semana pasada redujo a 5 posibilidades y en esta semana dijo que son 3 sus candidatos principales los que va a decidir. Yellen termina su mandato a finales de febrero y desde ahorita quiere dar seguridad de quién va a ser su reemplazo. Dice que lo va a dar tomar la decisión de la propuesta antes de que viaje a Asia, que es el 2 de noviembre. Entonces vamos a tener un candidato ya conocido de la Fed mucho antes que lo tengamos en México. Y en México el doctor Carstens termina su mandato a finales de noviembre y nosotros ya estamos a principios de noviembre y no tenemos claridad sobre pura especulación, puros rumores, pero no hay una claridad oficial de quién podría quedar, ¿no? Exactamente. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Marco Antonio, buenas noches. Creo que sería muy importante que nos dijeras, refiriéndonos un poco al proceso de sucesión en la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué impacto podría tener en caso de que se eligiera alguno de los más mencionados hasta ahora, como han sido Powell o Taylor o Warsh, en un impacto directo hacia México? Bueno, lo que sucede es que la Reserva Federal es un organismo, una institución muy sólida que no va a cambiar mucho entre personaje y otro, porque hay toda una junta de gobierno para tomar una decisión de política monetaria, pero los mercados financieros han intentado adelantarse y tratar de especular sobre el color que pueda tener este nuevo presidente. Entonces lo único que sabemos son sus antecedentes. Y en el caso, como dices, del académico Taylor, bueno, él tiene una ecuación que muchos conocida, le llaman la regla de Taylor. En esa regla dice que Estados Unidos debería tener una tasa más alta de la que tiene ahorita. Entonces el mercado anticipa que a lo mejor va a presionar por una normalización de tasas más rápido. Esto nos jugaría en contra. El mercado daría un poco más el dólar en general se apreciaría frente a la mayoría de las monedas y en especial de las monedas emergentes. Otros candidatos como Powell, por ejemplo, que es actual, está dentro de la Fed, él piensa un poquito más en la línea como la actual presidenta Yellen y dice que el proceso de normalización debe ser muy gradual, despacio, y a diferencia de Yellen es un poco más laxo en cuanto a regular la banca en Estados Unidos. Entonces, es el candidato que más le gusta al mercado. Este candidato nos generaría un pequeño rally en las monedas y en las tasas de interés. Sí, así es, desde luego. Fíjate que viendo esta situación como nos comentas, en este caso Jorge, estábamos viendo lo que puede pasar con la Reserva Federal en cuanto a aumento de tasas. ¿Crees que quien sea el elegido ahora por Donald Trump, yo creo que no va a ser Yellen obviamente, pero cualquiera de los otros va a mantener el tema de normalización de las tasas de interés de política monetaria? Sí, yo creo que la normalización de tasas de interés está muy entrañada entre la Reserva Federal. O sea, saben perfectamente, les queda claro que la cantidad de tiempo que estuvo en los estímulos monetarios ha generado distorsiones en los activos financieros.
ha generado pues que se infle en la bolsa, entonces puede generar algunas burbujas que hacia adelante podremos padecer. Entonces yo creo que ellos están convencidos de eso, que entonces aquí lo que va a sobresalir es la velocidad en que se va a normalizar y hasta dónde va a llegar. Si la tasa de interés va a llegar al 2,5%, al 3, al 3,5%, yo creo que eso es lo que sigue o lo que podríamos ver entre uno y otro personaje, ¿no? Oye, y bueno, eso es lo que refiere a las tasas aquí en Estados Unidos. En el caso de México, bueno, gane quien gane, no sé si va a ser o no Díaz de León, si va a ser Pepe Mis, yo no creo que sea Pepe Toño, pero bueno, los que se mencionan. Pero pase lo que pase, el consenso entre ustedes, los analistas, según el Banco de México, según la encuesta de analistas del Banco de México y la de Citi, que se publica también mensualmente, están pronosticando que las tasas en México no subirían o no bajarían, más bien que se mantendrían en 7% hasta julio o agosto del año próximo. Esto no ha modificado, o sea, pase lo que pase con la FED, ¿el Banco de México no subiría las tasas en diciembre? Bueno, efectivamente, a diferencia de la FED, en México estamos, la mayoría de los analistas, más confiados de que la persona que llegue no va a hacer un cambio muy brusco en su política. Más bien, lo que el inversionista en general, el extranjero y en general lo que quiere ver del nuevo gobernador del Banco de México es que que genere confianza, ¿no? Carter nos acostumbró a dar mucha confianza en el exterior y eso es lo que está buscando, eso es lo que quiere observar, más que el lado técnico, la imagen que pueda tener el gobernador del Banco de México, y eso es lo que el mercado en eso se va a fijar. Ahora, por lo que los comunicados del Banco de México que hemos estado leyendo en los últimos meses, nos damos cuenta que el Banco de México está a gusto con su tasa de interés actual. Subió un poco más rápido que la FED y tiene un margen con la tasa de Estados Unidos considerable y hoy podría darse el lujo de, aunque suba la FED tasa de interés, él no hacerlo. Esa es la impresión que nos ha dado, que está cómodo con esta tasa de interés, pero también nos ha dicho que pues dependen muchos factores que, no quiere tampoco comprometer una tasa de interés. Si para diciembre, ahora que se ha contaminado o sean los inversionistas nos vemos más pesimistas y ves el tipo de cambio todo presionándose, un poco preocupados por el Telecán y por la inflación, etcétera. Si vemos que para diciembre la inflación no cede, el tipo de cambio está arriba de los 20 pesos por dólar y la FED está muy confiada en subir tasas, a lo mejor Banco de México no va a tener otra más que volver a subir tasa de interés. O sea, en términos generales lo que vemos es ahora está cómodo con su tasa, siempre y cuando las condiciones no se sigan deteriorando, ¿no? Sí, Jorge, yo te pediría que nos comentaras, más allá de los hombres, como tú acabas de mencionar, las instituciones, en el caso de México, el Banco de México en particular, tiene una solidez. Te pediría que nos dieras cuáles son esos elementos que tendría que tomar en cuenta la Junta de Gobierno para tomar sus decisiones en torno a la tasa de interés, que pues hoy por hoy es una tasa bastante alta, el precio del dinero en México es muy elevado. ¿Qué elementos debe de tomar en consideración para mantenerlas o, en su caso, para elevarlas eventualmente? Bueno, el principal mandato que tiene el Banco de México es controlar la inflación. Así es como lo va a presentar en su justificación de política monetaria. Y pues todo lo que tenga relacionado con la inflación es como lo va a manejar. Entonces, si en diciembre, lo que decíamos, en diciembre la preocupación por el Telecán se ha deteriorado, o sea, si todavía hay muchas condiciones para una ruptura del Telecán, el inversionista está muy preocupado, las agencias calificadoras también, puede provocar que el tipo de cambio esté arriba de los 20 pesos por dólar y esto tenga una amenaza en precios, una amenaza en inflación, o sea, que pueda traducir en que los bienes importados generen cierta presión inflacionaria y entonces sí tenga un justificante el Banco de México para tranquilizar a los mercados, para darle un poquito más de apetito, de premio al inversionista extranjero para que no se vaya y subir un poco su tasa de interés. Entonces,
Esas son las condiciones que se va a fijar en qué niveles está el tipo de cambio, qué tan sólida es esta tendencia de baja de inflación que hemos observado en los últimos 2 quincenas, y principalmente, ¿no? Pues te queremos agradecer muchísimo, Jorge Gordillo, director de análisis económico de Cibanco, y bueno, vamos a ver qué pasa con Banco de México. Por lo pronto, muy buenas noches y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Adiós, gracias. Buenas noches. Vamos al corte.